Hola, ¿qué tal? En esta entrega vamos a descubrir qué personas te inspiran a mejorar y cómo la poderosa influencia de tu entorno moldea lo que actualmente es tu vida. Lo quieras o no lo quieras, estás constantemente influenciado por todas las personas y todo el entorno alrededor tuyo. También vamos a ver la historia de Hernán, un buen amigo de la infancia que tuvo un proceso en el cual es muy representativo cómo el entorno influenció su vida durante un lapso de tiempo. Quédate. Muy bien, te había dicho que quienes tienen más contacto contigo es quienes más te influencian. Y por supuesto, tú a su vez influencias a los demás de alguna manera con tus ideas y tus formas. Estamos mezclándonos constantemente, pero esa influencia es determinante, aunque no seamos muy conscientes de ello, ¿verdad? Somos aparentemente independientes, tenemos nuestras propias ideas y pensamos que actuamos a voluntad durante nuestro día a día, pero esto no es así. Tenemos una poderosa influencia, por supuesto, de las redes sociales, los medios de comunicación y de nuestra familia, de nuestros amigos, pero fíjate, es muy poderosa la influencia y esta influencia normalmente no es a voluntad. Lo que quiero que el punto más principal de esto es que quiero que lo hagas a voluntad, que tú elijas y tengas mentores o esas personas a quienes tú admiras y sigues, pero que las elijas tú. Actualmente tenemos esa opción, tenemos esa posibilidad en las redes sociales, en YouTube, en los libros y en las personas que conocemos, las biografías de las personas que conocemos. Tú puedes abordarlos por medio de la comunicación de internet y tener ese contacto leyendo su biografía, sus libros y todas sus formas, su ideología. Puedes absorber su ideología completamente y elegir a quiénes seguir. Hombres y mujeres que han trascendido y que han tenido esas ideas geniales o esa voluntad genial o esa actitud genial que les ha permitido superar todos los obstáculos, vivir una vida equilibrada, feliz y próspera. Entonces, el hecho importante es que lo hagas a voluntad. Ya estás siendo influenciado. Eso es inevitable. Tú no puedes sustraerte del mundo, pero además de la influencia que ya tienes, puedes elegir a quiénes seguir. Así que de entrada mi consejo es que el punto número 1 es que elijas por lo menos 5 mentores o 5 personas que tú admires y quieras seguir o quieras absorber todos sus conocimientos para tener una vida parecida a la que tienen. Entonces, de esos 5 mentores te quedarás con 2 o 3 después para que puedas tú a voluntad elegirlos. Muy bien, déjame te platico. Cuando teníamos unos 18 o 20 años, habíamos terminado la prepa. Vivíamos en un barrio, pues la verdad no era rico, era un barrio donde había gente de todo, trabajadores, y era un barrio pues que pretendía salir adelante. Y teníamos un amigo entre el grupo de amigos que éramos, que es un poco retraído, medía 1,90, se llamaba Hernán, y lo queríamos mucho porque tenía alma de niño, ¿verdad? Y probablemente había sufrido mucho en su infancia, platicaba poco acerca de su pasado. Sabíamos que vivía con su mamá, que su papá era ausente y que su mamá pues era de alguna manera se alcoholizaba y parecía que tenía un poco de episodios de demencia. El caso es que Hernán nunca quería estar en su casa, siempre estaba en la calle y un poco ausente. Lo veíamos con esa alma de niño, pero retraído, ¿verdad? Y lo único que platicaba es que se quería ir a la Ciudad de México con su tío y que ya había platicado con él y que su tío lo iba a acoger en la Ciudad de México y que le iba a proporcionar los medios para estudiar y para trabajar allá. Y entonces era lo que lo mantenía por ahí un poco más animado. Lo que supimos después es que se separó de nosotros, se fue a la Ciudad de México y pues se supone que el tío lo iba a acoger, y cuando llega él allá a la Ciudad de México con su tío, el tío nunca pensó que esto se que él iba a llegar allá de buenas a primeras, y con su maleta y todo se sorprende porque ve que su tío vive con una mujer.
vive con una muchacha y pues está teniendo un romance con ella y en su departamento, y pues lo que le había prometido a nuestro amigo Hernán pues no iba a poder ser, ¿verdad? La muchacha se pone en contra de él y empieza a tener problemas, y pues le dicen abiertamente que no es bien recibido y que tiene algunos días pues para encontrar en dónde vivir, ¿verdad? Y en dónde trabajar y en dónde irse, porque pues el tío lo quiere mucho, pero no está dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Entonces aquí comienza un poquito la aventura difícil de nuestro amigo Hernán, que después nos platicaría. Muy bien, prosiguiendo con el tema de tus mentores. Les llamamos mentores, pero son personas con las que tú tienes contacto, sea por sus libros, sea por su historia, sea porque estás aprendiendo de las formas, de cómo lo hacen, de cómo piensan, de sus horarios, de su disciplina, de sus características, de cómo han sobresalido o esa trayectoria que tienen. Esos mentores a voluntad van a determinar tu futuro. Hay un dicho que tenemos por acá que dice: el que con lobos anda, a aullar aprende. Es muy simple. La enseñanza que nos dice es que tú comienzas a hablar como las personas que sigues, tú comienzas a pensar como esas personas, comienzas a tener ese carácter, esas formas, aunque con tu propia personalidad no vas a copiar. Definitivamente esto ya lo hemos escuchado, no vas a copiar exactamente. Lo que vas a hacer es a sustraer esas ideas, esos aprendizajes, esas cosas que realmente te llaman la atención y que puedes adaptar a la vida que tienes. Puedes seguir a un multimillonario, no vas a tener esa mansión, no vas a tener esos viajes, pero vas a adoptar la mentalidad, vas a sustraer cómo piensa esa persona en términos de abundancia, cómo ve el mundo, y su disciplina de trabajo o la que tuvo en el pasado. Entonces, cuando tú haces esa voluntad y eliges mentores y los separas de los demás, de las personas con las que ya convives, vas a comenzar a tener una mímesis con ellos y se va a empezar a reflejar en tus acciones, ¿verdad? Esto es muy natural. Muy bien, siguiendo con la idea de Hernán, el alma de niño. Entonces, pues se sale de casa de su tío muy apenado y pues no sabe a quién recurrir, no tenía más familiares por allá. Y empieza a recorrer las calles, empieza a buscar dónde trabajar. Era lo primero que quería él, dónde trabajar y dónde conseguir un techo. Y tenía un poquito de dinero, pero no le iba a resistir mucho. Entonces ese día empieza toda la tarde a caminar por ahí y encuentra una vacante de un administrador, o era un recepcionista de un gimnasio ahí en el centro. Y pues se arrima y dice: oye, pues no tengo nada de experiencia, no sé muchas cosas, terminé la preparatoria, pero quiero trabajar aquí, ¿verdad? Quiero pues tener en dónde estar, ¿verdad? Y lo contratan en ese mismo momento, le dicen: bueno, pues quédate aquí a atender, ahí está el teléfono y vamos a ver qué puedes hacer, ¿verdad? Vas a apuntar aquí a los que llegan. Y era un gimnasio popular del centro de la Ciudad de México, y no tienes que saber de ejercicios, nadie te va a preguntar nada de los suplementos que vendían ahí. Tú nada más vas a apuntar aquí a los que llegan y vas a orientarlos aquí donde están las cosas. Total, se quedó ahí nuestro amigo Hernán a trabajar, ¿verdad? Y realmente en ese momento él era pues como tierra fértil, ¿verdad? Para lo que sucediera. Estaba un poquito vulnerable a las circunstancias, y el dueño del gimnasio pues lo toma. También necesitaba una persona que fuera, vamos a decir, inocente de alguna manera, para empezar a moldearlo en ese trabajo. Y entonces nuestro amigo Hernán se queda ahí. Empiezan a pasar los meses y él consigue vivir ahí mismo en la parte de arriba. Le dan un espacio y le dicen: bueno, pues si ya estás aquí 8 horas, pues quédate otras 4 y te damos oportunidad de que te quedes en la parte de arriba, y cada vez que necesitemos que te quedes aquí en el gimnasio, pues te despertamos, te hablamos. Y no tenía mucho a dónde ir, no tenía amigos, no tenía más familiares, y entonces prácticamente vivía en el gimnasio. Era una rata de gimnasio totalmente.
y empieza a ver las revistas de ahí, empieza a hacerse, sus amigos eran los socios del gimnasio, el dueño del gimnasio, y empezaba a ver los suplementos, empezó a aprender de las revistas que tenían allí. No había mucho que hacer ni mucho que ver, y dormía en la noche y trabajaba más horas, pero se empezó a empapar de la motivación que tenían las personas por hacer ejercicio. Por ahí empezó con el tiempo a agarrar los aparatos, a hacer ejercicio, y le pedía al dueño, y el dueño, pues por supuesto, toma los aparatos, haz lo que quieres hacer, aquí hay muchos ratos libres. Y empezó, además de hacer el aseo y ayudar, a hacer ejercicio, ¿verdad? Esa comunicación que tenía con su familia nueva, de los fisiculturistas y los deportistas y los boxeadores que entrenaban en ese gimnasio, empezó a permear en él, ¿verdad? Empezó a absorber todos los conceptos, toda la disciplina, los horarios, empezó a entender de alimentación, empezó a entender todo. El caso es que con el tiempo empezó a prosperar. Nosotros lo dejamos de ver, nuestro grupo de amigos lo dejamos de ver, yo creo que un poco menos de 2 años, cuando él regresa a ver a su mamá y nos sorprende a todos con una figura física. Él era gordito, medía 1.90 y era un gordito de 1.90 con alma de niño, decíamos, pero se había convertido en una escultura griega. El muchacho era algo impresionante en cuanto a físico, una condición física extraordinaria que no podíamos creer lo que estábamos viendo, conociéndolo 2 años antes. Y ya nos platicó él su historia de cómo pues tenía su familia en el gimnasio. Él vivía, comía, dormía y estaba todo el tiempo en ese gimnasio, y aprendió todo lo relacionado con el ejercicio, y ahora tenía planes de competir en las nacionales de fisiculturismo, y tenía proyectos de tener su propio gimnasio en un futuro. Estaba tan cambiado que realmente nos sorprendió a todos, pero ¿realmente lo hizo a voluntad? Esa es la pregunta que yo te quiero dejar. ¿Qué hubiera pasado si nuestro amigo Hernán se hubiera ido y hubiera conseguido trabajo? Hubiera pasado por una calle donde hubiera unos bares, o donde hubiera unos billares, o donde hubiera unos centros de diversiones o de apuestas. ¿Qué hubiera pasado con nuestro amigo Hernán? Realmente era tan fértil él en ese momento que hubiera sido presa, o hubiera sido el receptor de la influencia de las personas a su alrededor. O nuestro amigo Hernán tenía la voluntad de salir adelante y de triunfar. Yo siento que la vida lo condujo ahí, y mi lectura es que la poderosa influencia de su entorno lo cambió completamente, al menos temporalmente. Y con esto te quiero decir que si nuestro amigo Hernán no volviera a donde volviera a otro entorno y se adaptara a otro entorno, como en las comunas, como en las sectas, hubiera terminado cambiando reformateando todo su sistema mental y teniendo nuevas formas, nuevas expectativas. Se podía echar a perder o se podía virtualizar todavía más. Siempre estamos en una espiral. El tema es que la espiral sea descendente o ascendente. Pero cuando lo haces a voluntad, tú puedes elegir tu espiral. Si la espiral es hacia arriba, que el camino nunca es recto, nunca es directo. La vida no te lleva por líneas rectas. De hecho, no es interesante, no es divertido. Entonces, ¿qué hubiera pasado, verdad? ¿Y qué está pasando con tu vida? ¿Cuál es tu influencia actual? ¿De quién te estás influenciando? Y si lo estás haciendo a voluntad, o simplemente estás siendo llevado por ahí, por las circunstancias. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Me gustaría que te suscribieras a este canal. Ya te lo he comentado antes, que en estos videos tú vas a aprender a reformatear tu mente, a reprogramarla para que tengas éxito en los negocios, en las relaciones y en tu salud. Y todo esto te va a empezar a cambiar las circunstancias de tu vida. Así que suscríbete, dale like y ponte en contacto.